Ahora sí. Bueno, entonces en esta sesión de Gemini, segunda parte, vamos a ver cómo podemos trabajar las herramientas de Gemini en diferentes escenarios. Ya en la sesión pasada habíamos hablado de algunas cosas, habíamos visto como otros panoramas y usos de Gemini. Hoy pues vamos a centrarnos más como en las herramientas propias que Gemini tiene dentro de su chatbot. ¿Listo? Entonces me presento nuevamente, soy Luisa Espinosa y los voy a estar acompañando en esta jornada. Entonces, para las personas que quizás están como nuevas en estas sesiones, bienvenidos. Los que ya nos hemos visto en otras oportunidades también bienvenidos. Les voy a contar un poquito de pautas dentro de la sesión, como para que ustedes también sepan y recuerden cómo es toda esta dinámica de comunicación. Entonces, vamos a encontrar en la parte inferior derecha, por ahí ya algunas personas nos han mandado mensajes saludándonos, igual también los voy a saludar por acá. Para aquellos que todavía no han identificado el chat, está por aquí habilitado, por si quieren mandar alguna pregunta o algún comentario o algo por el estilo. Entonces voy a estar muy pendiente de este canal. También, si por ejemplo alguno quiere hacer una pregunta o también algún comentario, tenemos un icono de una mano en la parte inferior de nuestra videollamada. Se los voy a mostrar. Entonces, de esa manera, yo también voy a estar pendientes para poder darles o cederles la palabra. Y tenemos otro icono que es como una carita feliz. Entonces acá, cuando yo les pregunte cómo vamos, si está clara la información o por el contrario hay preguntas, dudas, inquietudes, pueden mandarme pulgares para arriba, pulgares para abajo, caras de preocupación, etc. ¿Listo? Entonces la idea es como que podamos, por cualquiera de estos tres canales, comunicarnos y saber pues cómo va el desarrollo de la sesión. Bueno, equipo, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a centrarnos, como les decía, ya propiamente en la herramienta de chatbot. Sin embargo, voy a hacer una pequeña como conexión con la sesión pasada, sobre todo para aquellas nuevas personas que a lo mejor no pudieron estar. Entonces, como para hacer un resumen de lo que se había hablado la vez pasada. Y pues, en este caso ya entrar en materia con la parte de las herramientas de Gemini. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios prácticos. La idea es que ustedes también puedan hacer como el ejercicio a medida que vayamos trabajando para que se vayan familiarizando con la herramienta y también, pues, digamos, si surge alguna pregunta o algo, la podamos resolver. ¿Listo? Entonces, la vez pasada habíamos hablado de cómo funcionaba Gemini aquí en la parte de Google. Entonces, tiene como tres formas de conectarse. Tiene la primera parte, que es el Gemini Chatbot, es decir, la aplicación propia de inteligencia artificial desarrollada por Google, que vamos a profundizar el día de hoy. También hay una parte de integración con Workspace que nos permite trabajar, por ejemplo, Gemini con Gmail, con Chat, con Drive, con la ofimática de Google, ¿listo? Y con otras herramientas como Meet y como Bits. Entonces la idea es como que más adelantico vamos a revisar cómo podemos trabajar esta parte. Sin embargo, en la sesión pasada, en alguna oportunidad también se hizo una demostración de cómo podíamos conectar estas aplicaciones unas con otras. Y hay una tercera aplicación que se llama NotebookLM, que también pues, está organizada para revisar más adelante, que combina una parte de inteligencia artificial, pero también en un escenario un poco más controlado, si podemos llamarlo así, porque se basa solamente en la información, en las fuentes que nosotros vamos a utilizar para consulta, para trabajo, etc. Entonces, no me voy a profundizar en este tema, igual también se había mencionado un poco en la sesión pasada, pero pues ya digamos que es una cuestión un poco distinta a Gemini, pues porque aquí también vamos a encontrar unas herramientas
diferentes con un enfoque distinto, que más bien, y digamos aquí de manera personal, digo que es una muy buena combinación que se puede hacer entre Gemini y Notebook, pues para obtener mejores resultados a la hora de trabajar o consultar, o también como presentar la información de una forma diferente. Entonces, esas son como las modalidades que tenemos acá de inteligencia artificial asociadas o integradas con las herramientas de Google para que ustedes también pues se vayan familiarizando y las vayamos poniendo en práctica. Entonces, ¿qué podemos hacer con Gemini? En este caso, propiamente con el chatbot, podemos recopilar datos, podemos, por ejemplo, pedir apoyo en la redacción de informes, podemos también hacer investigación, calificación de, bueno, en este caso, pues más enfocado como a los términos como académicos para las personas docentes que están presentes, por ejemplo, la parte administrativa que está como más enfocado, por ejemplo, pues a un público específico para todos los procesos de admisiones, por ejemplo, cómo podemos ver esas tendencias dentro de las carreras que más tienen pues como demanda, cómo podemos, digamos, construir formas para atraer potenciales estudiantes, etcétera. Tenemos también para personalizar comunicaciones, para poder responder preguntas específicas de nuestro entorno y pues bueno, análisis en general de datos y mucho más. Digamos que Gemini en realidad nos abre las puertas a un tema bastante amplio, sí, en diferentes como artes y permítanme que alguien llegó allá. Ya. Como de diferentes áreas en las que podemos aplicarla, ¿listo? Entonces, eso es, digamos, como en términos generales. Otra cosa muy importante que hay que tener presente es esto de los prompts. Entonces, la sesión pasada habíamos profundizado en qué era un prompt, sin embargo, para las personas que a lo mejor no pudieron asistir, les voy a comentar de qué se trata. Para las que asistieron, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio. El prompt básicamente es una instrucción que nosotros le vamos a dar, en este caso a Gemini, para nosotros tener respuestas, resultados o hacer contenido, dependiendo, digamos, de lo que se está pidiendo. En el caso del prompt es muy, muy importante que sepamos cómo le estamos escribiendo a Gemini, en este caso, para que sea la información precisa. Gemini pues nos traiga como los resultados que esperamos, ¿cierto? Porque pues hay que ser muy conscientes, esto es inteligencia artificial, por supuesto no razona igual que nosotros y si no somos claros con la información o con la instrucción, puede que se desvíe del tema pues que inicialmente hemos estado como buscando o trabajando, queremos obtener resultados. ¿Listo? Entonces, acá les comparto unos tips para poder trabajar, digamos, esa comunicación con Gemini. Lo primero es trabajar un lenguaje natural. O sea, estamos hablando con un asistente virtual, como si estuviéramos hablando con otra persona, para que de esa manera la conversación, nuestro vocabulario y la forma en que nos comunicamos, pues sea muy precisa y como muy natural. Entonces, cuando nosotros hablamos y explicamos, ¿cierto? Si estamos acá como docentes, a nuestros estudiantes sobre un tema específico. Si estamos, por ejemplo, desde la parte administrativa, como dando información sobre la universidad o algo por el estilo, siempre pues es una comunicación muy, muy fácil, muy natural. Entonces hagámoslo algo similar aquí con la inteligencia artificial para que sea también para nosotros más fácil como expresar nuestras ideas. Ser específicos y repetir la información si es el caso. Nuevamente, lo que les decía hace un momento, la inteligencia artificial pues puede, digamos, resonar un poco, pero
también puede desviarse como de lo que le estamos hablando o pidiendo. Entonces, a veces es bueno como repetir la información con otras palabras o si queremos con las mismas palabras, está perfecto. Sobre todo cuando son instrucciones que puedan ser como bastante largas, ¿sí? Que tienen como mucho contexto, mucha información, digamos, dentro de la tarea que le estamos pidiendo. Ser concretos, concisos, evitar la complejidad, nuevamente para no desviar la temática o el objetivo principal de esa instrucción. Y por último, les voy a compartir estas que son las claves. Entonces, ya habíamos hablado, como les digo, en la sesión pasada de qué eran estas claves. Digamos, la construcción del prompt o de la instrucción tiene diferentes metodologías. Hoy no las vamos a ver porque eso pues también tiene como pues su forma y hay diferentes modos dependiendo también de el énfasis o el enfoque que tenga esa instrucción. Pero sí, la idea es que pueda cumplir con estas 4 claves o conceptos. Entonces, cuando hablamos de persona, estamos hablando del rol que nosotros le estamos asignando, en este caso, a Gemini. Si va a ser, por ejemplo, el rol de docente o el rol de una persona administrativa o el rol de un estudiante, ¿sí? Entonces, si es, por ejemplo, un docente, entonces si es un docente, por ejemplo, de medicina o de ingeniería, y si es de ingeniería, si estamos hablando de ingeniería, no sé, informática o ingeniería electrónica, entonces ese es como la persona que queremos que, en este caso, Gemini adopte con capacidades, con ciertas habilidades, con conocimiento específico, para que sobre eso, pues, nos va a dar como una respuesta, ¿cierto? El contexto va a ser entonces la información que le vamos a compartir, en este caso a Gemini, para, ahí sí, valga la redundancia, darle como una idea, un contexto de la situación, del problema, de lo que está sucediendo y necesitamos resolver. Entonces son esos datos que uno le dice, estoy creando un plan para el segundo semestre o soy un estudiante que tiene problemas entendiendo esta temática para esta clase o estoy creando como un plan para, no sé, promocionar una nueva carrera que va a haber en la universidad. Entonces, ese es como el contexto que le vamos a dar a la instrucción. El formato es la manera en que esperamos que Gemini nos entregue la información. Por ejemplo, le estoy pidiendo una imagen, le estoy pidiendo una investigación, le estoy pidiendo una lista como de ideas principales, una estructura para un documento. Ese es el formato, la forma de presentación con la que vamos a recibir la respuesta en este caso. Y por último, la tarea, que ya es, digamos, como la acción, o en este caso como el verbo así puntual, que va a definir qué es lo que Gemini va a hacer. Entonces va a redactar, va a investigar, va a crear contenido. Bueno, digamos que esas son las palabras claves que definen la tarea. ¿Listo? Entonces, a veces puede generar un poquito de confusión el tema de la tarea con respecto al formato. En realidad, la tarea es, por ejemplo, que yo le diga, necesito que me haga una investigación sobre esta temática específica para esta clase. Esa sería la tarea. Y el formato, entonces yo le diría como, y esto entréguemelo como una lista de ideas principales o una estructura para sobre eso crear un documento de planificación de clases. Se me ocurre. Entonces es como para que tengamos así claridad en qué es formato y qué es tarea.
Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Ha sido clara la información? ¿Tenemos preguntas? Entonces, si va todo bien, pueden mandarme gracias Esteban, Dana. Súper. Sandra, listo. Isabel, buenísimo. Muy bien, Jacqueline, gracias Oscar. Entonces vamos a continuar. ¿Listo? Listo, José Eduardo, Cristian, súper. Bien. Entonces, voy a volver por acá. Eso es como un poco de la conexión que teníamos con la sesión anterior, como para hacer ese recordatorio de lo que habíamos visto. Y ahora sí vamos ya a entrar como más en materia con respecto a lo que nos reúne el día de hoy. Entonces, voy a compartirles por aquí otra pantalla. Permítanme un segundito. Listo, aquí está. Bueno, voy a devolverme un paso. Para las personas que no o han tenido, digamos, esta primera vez en Gemini, para nosotros llegar acá, ay, perdón, creo que dejé de compartir la pantalla. Ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Listo, gracias, Piedad, Cristian. Buenísimo, gracias, Doris, Esteban. Genial. Bien, entonces, voy a abrir por acá una nueva pestaña. En la parte superior derecha vamos a encontrar la cuadrícula de aplicaciones y en este caso pues vamos a identificar el icono de Gemini, que es como un diamante de colores, para que desde ahí podamos entrar directamente a la aplicación. ¿Listo? Entonces, la vez pasada hicimos como un recorrido general sobre la herramienta, sin embargo también pues voy a mostrarles rápidamente cómo está compuesta y ya entramos pues, como les digo, a hacer unos ejercicios para ver cómo funciona esta aplicación. ¿Listo? Voy a abrir por acá el panel izquierdo. Entonces tenemos lo siguiente. Un panel central que en este caso pues está orientado a dar la instrucción y de ahí generar la conversación. ¿Listo? Entonces, nosotros pues ponemos eso que hablábamos hace un momento del prompt, lo escribimos acá y pues ahí ya nosotros podemos definir, por ejemplo, si hay información adicional que queramos agregar, el tipo de herramienta con la que queremos trabajar, y ya ahorita se los voy a mencionar, y algo que yo llamo como el alcance de inteligencia que va a tener en este caso Gemini para responder nuestras preguntas. Y ahora les comento un poquito más sobre eso. En el panel izquierdo, que está por acá en rojo, vamos a encontrar el botón de nuevo chat que se recomienda cada vez que cambiemos de tema o vayamos a dar una instrucción distinta a, digamos, a la primera o a la segunda consulta que se hizo, pues se abra un nuevo chat para no generar confusión y no se mezcle, por ejemplo, el resultado con la primera instrucción, que como les digo, pueden ser como temas diferentes. Por acá dice mis cosas, que en este caso vienen siendo como por ejemplo, las imágenes, las páginas web, los videos que nosotros vayamos creando y se van como almacenando ahí para rápidamente nosotros poder ir a buscarlos. También hablábamos de las gemas. Por aquí están. En este caso, las gemas están orientadas como a un rol específico que queremos asignarle a Gemini y de ahí, pues, utilizarlo ya directamente como un asistente virtual que tiene unos conocimientos, unas habilidades y unas, ahí sí que, responsabilidades frente a la instrucción que nosotros le demos. Esto lo vimos también la sesión pasada. Entonces, hoy no vamos a profundizar en ello. Si no lo alcanzamos a ver o no nos pudimos conectar, pues recordemos que esto está
dentro de ese plan de capacitaciones de la universidad. Entonces ahí vamos a poder encontrar en el canal de YouTube las sesiones anteriores para poder entonces ver o retomar esos temas vistos. Y por último, tenemos los chats. En este caso son todas las conversaciones que hemos venido o consultas que hemos venido haciéndole a Gemini, de tal forma que, por ejemplo, yo puedo ir alguna pregunta o alguna consulta del pasado, por ejemplo, a revisar esta. Entonces, por acá, cuáles fueron las instrucciones, cuál fue como el resultado, y si es el caso, pues puedo como continuar haciéndole pues consultando sobre ese mismo tema en ese chat. O sea, no lo pierdo de vista y más bien me permite que pueda continuar, que a veces nos pasa, que estamos trabajando sobre un tema y tenemos algún bloqueo creativo o algo y decimos, no, dejemos ahí quieto y retomamos más adelante y ya después es como, ok, eso fue lo que habíamos desarrollado, tal vez esto funciona o podemos generar una como instrucción, pero del mismo tema y eso pues ayuda también a como a no perder, digamos, como el trabajo previo que se había hecho. ¿Listo? Voy a devolverme por acá al nuevo chat para que revisemos qué hay dentro de las opciones de Gemini. Entonces, lo primero, y habíamos hablado también en la sesión pasada, era la conexión que nosotros podíamos también hacer desde la aplicación de Gemini con las demás herramientas o aplicaciones de Google Workspace. Vamos a mirarlas rápidamente. Entonces, si nosotros hacemos clic acá donde dice agregar archivo, permítanme, puedo subir un poquito el zoom a la pantalla. Me da la opción, por ejemplo, de subir archivos, de agregar desde Drive también información, por ejemplo, presentaciones o alguna hoja de cálculo o un documento que tenga guardado en mi unidad en Drive, lo puedo traer para acá. Para personas que tengan un conocimiento, por ejemplo, en la parte de código de programación, podemos acá incorporar código y trabajar sobre eso también. Y conectarlo con Notebook, que era la otra aplicación que les comentaba de inteligencia artificial, con la que podemos pues trabajar, digamos, en conjunto, en paralelo con Gemini. Tenemos también herramientas. Entonces, estas herramientas son las diferentes formas en las que podemos obtener como formatos dentro de Gemini, ¿cierto? Pero también, pues, digamos, el alcance que tiene Gemini dependiendo de hacia dónde va orientada esa instrucción. Yo tengo, en este caso, bueno, para crear imágenes, Canvas, el Deep Research, video, música. Si ustedes allá van y abren su Gemini, pueden que encuentren todas estas 5 herramientas o pueden que encuentren solamente 3. Esto varía por el tipo de licenciamiento, para que lo tengamos ahí presente. Digamos, en la parte de educación hay algunas herramientas que están activas, otras no. En mi caso personal, como esta cuenta es una cuenta de capacitación, pues tengo como abiertas a todas las posibles herramientas que existen dentro del licenciamiento. Entonces, para que si no las ven, no se preocupen, es solamente esa pequeña diferencia que pues, mi cuenta pues es de capacitación. ¿Listo? Por acá creo que tenemos una manita levantada. Ah, listo. Por acá Juan Pablo dice que, por ejemplo, a él no le aparece la de crear video. Perfecto, sí. De hecho, sí, esa es como de las principales herramientas que no están disponibles. A algunos, por ejemplo, les puede aparecer música, a otros no. En este caso, el tema de la música sí es muy reciente. Salió alrededor de 2, 3 semanas, no tiene un mes. Entonces, bueno, digamos que ahí tiene una gran diferencia. Por acá, por ejemplo, me dice que tiene aprendizaje guiado. Yo acá no lo tengo.
Entonces, ese es el tipo como de diferencias que podemos empezar a ver dentro del licenciamiento. Sin embargo, pues ahora vamos a hacer ejercicios para que veamos cómo funciona cada uno de ellos. ¿Listo? Gracias, Juan Pablo, ahí por la observación. Entonces, para el resto del equipo, si quieren revisar qué herramientas se encuentran, cuáles no, para que estén ahí como pendientes del alcance de la herramienta. Listo, Jairo, gracias. Muy bien, entonces, eso es en cuanto a las herramientas, ya vamos a ir a ver cada una de ellas. Y lo último que les quería comentar es esto, que es como la inteligencia que puede tener Gemini. ¿Listo? Entonces, esto también puede variar. En este momento pueden existir 3. Hay algunas personas que les pueden salir 4 o solamente una. Lo mismo. Eso depende un poco como del licenciamiento, pero al menos estas 3 deben estar, o 2. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del pensamiento rápido, de pensar y del PRO, van a tener como unas pequeñas diferencias en lo siguiente. Cuando hablamos de rápido, es una respuesta concreta, concisa, rápida sobre un tema que nosotros estemos preguntando, ¿sí? O sea, que no necesita como mucho lógica, ni razonamiento, ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos cuál es el clima que está haciendo en Cajicá. Entonces, una pregunta puntual, concreta, concisa, de respuesta rápida, que no necesita, pues, pensamiento así, como les digo, muy profundo, pues. Tenemos el de pensar, que este sí ya tiene un racionamiento un poco más profundo, que nos ayuda pues a resolver algunos problemas complejos. Por ejemplo, pues aquí uno puede ya pedir apoyo también como en temas de investigación, como un poco más analíticos. ¿Listo? Y el PRO, este sí, pues ya tiene no solamente como un razonamiento y pues como analítico y demás, sino también tiene un tema lógico, de estructura, un poco más matemático y que para algunas personas que, por ejemplo, quieran trabajar toda esta parte de código de programación, que tiene también como un espectro de inteligencia un poco distinto, lo podemos manejar con esta opción. Entonces, también si quieren revisar cuáles son como los alcances de inteligencia de Gemini que tienen en sus cuentas y nos quieran informar, está perfecto. Como les digo, en este momento pues existen estas 3. Si tenemos las 3 está perfecto, si tenemos 2 no pasa nada. Pero es como para que lo tengamos presente a la hora de también pues decirle a Gemini cómo queremos que piense, si quiere que sea algo rápido, concreto o que sea un poco más analítico o más estructurado. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, más o menos ha sido claro. Gracias Doris, Cristian, Esteban, súper. Listo, listo. Gracias Erika. Todo muy bien, súper, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Yo traje acá una serie de como ejercicios, ¿listo? Entonces, la idea es que si ustedes tienen ahí abierto su Gemini, a través del chat les va a pasar como unas instrucciones o unos prompts que ya tengo preparados para ustedes, para que veamos y trabajemos cada una de estas herramientas. ¿Listo? Entonces, permítanme que por aquí alguien me escribió. Aquí pensar se llama razonamiento. Ah, mira, por ejemplo, listo, Juan Pablo, súper. Sí, puede también cambiar los nombres, pero el alcance de inteligencia es el mismo. ¿Listo? Entonces, como para que ahí también lo tengamos presente. Súper. Bueno, entonces, la primera herramienta que vamos a trabajar es una que se llama Deep Research o lo que se llama investigación profunda. ¿Listo? Y esa usualmente es la primera.
perdón, acá no la tengo. Miren, acá dice Deep Research como tercera opción. Entonces vamos a hacer clic en esa opción. ¿Listo? Y vamos a trabajar pidiéndole a Gemini que nos ayude a hacer una investigación sobre un tema específico. Entonces, yo tengo acá instrucciones, por ejemplo, de investigación para profesores o para alumnos o para personas administrativas. Entonces, como son varios ejercicios, voy a ir combinando. Voy a empezar, por ejemplo, con un ejercicio para profesores y de ahí en adelante, pues vamos a ir combinando ejercicios para alumnos, ejercicios para personas administrativas, pues para que veamos también como los diferentes enfoques que nos puede dar Gemini. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta herramienta de Deep Research o investigación profunda, básicamente lo que nos ayuda es hacer como, por un lado, una diferencia entre lo que es buscar y profundizar datos. ¿Listo? Entonces, adicional a eso, pues, digamos, nosotros podemos como pedir la investigación y se va a centrar, digamos, en un plan para, que ya ahorita lo vamos a ver, para sobre eso, entonces, generar como ese resultado sobre la temática que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, este primer prompt, se los voy a enviar por acá a través del chat. Dice lo siguiente: investiga el estado actual de la investigación en inteligencia artificial aplicada a la defensa nacional en universidades de la OTAN. Genera un comparativo de las líneas de investigación más financiadas en 2024 y sugiere 3 temas novedosos para un semillero de investigación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada. Fíjense que es una instrucción que cumple con las condiciones que hablábamos hace un rato de los prompts. O sea, estamos pidiendo una tarea que es de investigación, ¿cierto? Estamos dándole un contexto, que en este caso pues es como revise qué está pasando con la inteligencia artificial aplicada a la defensa nacional de diferentes universidades asociadas a, en este caso, pues la OTAN. Y la tarea en este caso también es genere un comparativo y además sugiera 3 temas novedosos. Entonces, esa es la forma en cómo podemos empezar como a mezclar esas claves o esos conceptos que inicialmente les habíamos comentado sobre cómo se compone un prompt. Pueden estar las 4 claves, pueden haber 3, lo ideal es que estén las 4, pero si no, al menos que estén 3, como para ser muy precisos con la instrucción. Entonces, en su terminal, vamos a copiar ese prompt. Si queremos, podemos cambiar el pensamiento. En este caso, pues le voy a poner acá pensar o razonamiento, también puede ser. Y vamos a encontrar algo que se llaman las fuentes o archivos. Digamos que parte de la actualización que tuvo Gemini reciente es que ahora yo puedo poner fuentes, digamos, de la web específicas. Antes, pues Gemini lo que hacía era investigación abierta de todo lo que encontrara en Internet, pero aquí también nosotros ya tenemos la posibilidad de como poner nuestra información o centrar nuestra investigación en las fuentes de Internet que nos interesan o en los archivos que tengamos para sobre eso, pues, que nos ayude como a analizar el contenido. ¿Listo? En este caso, recuerden, si vamos a hacer investigación profunda, utilizar la herramienta de Deep Research y vamos a mandar la instrucción. ¿Listo? Entonces, aquí se va a demorar un poquito porque van a haber como 2 pasos. Entonces, ya el primer paso es el que está sucediendo en este momento.
que es lo que nosotros llamamos el plan. ¿Listo? ¿Qué es el plan? Básicamente lo que Gemini va a hacer frente a esa investigación. Entonces, acá él nos va a mostrar el paso a paso. Entonces, por ejemplo, empieza. Voy a hacer un primer paso que es de investigación, el cual cuenta con aproximadamente como 7 u 8 pasos. Entonces, lo primero voy a buscar informes oficiales de la OTAN, después voy a identificar las universidades líderes, después voy a investigar los presupuestos y convocatorias, voy a analizar y comparar las líneas de investigación, voy a revisar el estado actual de los grupos y semilleros, voy a explorar tendencias, voy a sintetizar la información. Esto, nuevamente les digo, es el plan, lo que Gemini piensa que puede hacer para realizar una buena investigación o consulta de lo que estamos pidiendo. ¿Qué va a pasar por acá? Entonces, bueno, por ejemplo, después dice cómo voy a hacer un análisis de resultados y voy a crear un informe con lo que usted me pidió. Nosotros podemos, supongamos que si el plan hay un punto que queremos desarrollar más o por el contrario lo queremos cambiar completamente o simplemente decimos como no lo necesitamos y lo queremos eliminar, podemos modificar el plan. ¿Listo? Si por el contrario ese plan nos funciona y lo queremos manejar tal cual como Gemini nos lo propuso, le vamos a decir empezar la investigación. ¿Listo? Entonces hay equipo, revisen si les gusta o no. Esto, como les digo, es un primer ejercicio. Entonces, por mi lado no le voy a hacer ningún cambio, le voy a decir empezar la investigación. Aquí es importante que sepamos que la investigación puede tardar varios minutos porque pues, está haciendo consulta de muchas fuentes de información. Entonces, por ahora vamos a dejar este ejercicio que se vaya trabajando y vamos a revisar las otras herramientas. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Preguntas, dudas, inquietudes. Todo en orden, listo. Piedad, Ana, Juan Pablo, genial. Listo, Jesús, José, súper bien. Gracias, Wilson. Bueno, entonces, vamos a darle la opción de nuevo chat para no interrumpir la investigación que estamos haciendo en este momento. Entonces, vamos a mirar otro tema que es Canvas. Entonces, si ustedes lo... donde está herramientas, vamos a encontrar este segundo que se llama Canvas. Creo que todos tenemos como los nombres en diferente orden. A mí antes me aparecía este Deep Research de primero, ahora me aparece de tercero. Entonces, pues no importa el orden, en realidad la idea es que lo tengamos ahí presente, ¿listo? Entonces vamos a hacer clic en Canvas. Y Canvas es una modalidad de Gemini que nos ayuda, por ejemplo, a redactar o estructurar como ideas o, por ejemplo, sí, como conceptos de una forma un poco más creativa. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos crear documentos complejos o hacer una estructura de ideas, básicamente en un lienzo de trabajo. ¿Qué nos ofrece Canvas? Que de ahí, con esa estructura, podamos, digamos, desde una parte creativa, generar páginas web, infografías, aplicaciones, también, pues, digamos, las personas que manejan un tema de código, de programación, también nos puede ayudar como... Entonces, fíjense que es un enfoque distinto a lo que manejamos con la investigación profunda. Y en Canvas, en este caso, entonces, ya les voy a dar una instrucción para sobre eso trabajar. Entonces, aquí
por ejemplo, vamos a hacer una para las personas administrativas, ¿listo? Entonces, le vamos a pedir a Gemini, a través de Canvas, que, por ejemplo, nos ayude a hacer un informe de gestión, ¿listo? Entonces, les voy a mandar el prompt también por el chat para que lo pongamos a funcionar. Y dice, ayúdame a redactar en el lienzo, o sea, en Canvas, un informe de gestión de infraestructura. Necesito justificar la inversión para renovar los equipos audiovisuales de la sede de la calle 100. Estructura el documento con problema actual, obsolencia, impacto de la calidad académica, análisis costo-beneficio y cronograma de implementación. Entonces, fíjense que en este caso también ya hay un contexto, que es lo que necesito. En este caso es justificar la inversión para renovación de equipos, ¿cierto? ¿Qué estoy pidiendo? ¿Cuál es la tarea? Que me redacte un informe de gestión de estructura. ¿Qué tiene que tener esa instrucción? Entonces, que haya una estructura dentro de ese documento con el tema de los problemas, el impacto, el análisis y un cronograma. Eso es lo que le estoy pidiendo en este caso a Gemini, digamos de forma resumida. Entonces voy a poner esa instrucción. Recordemos, en este caso estamos utilizando Canvas y le voy a dejar el de pensar y lo vamos a enviar. ¿Listo? Quizás este sea como un poquito más rápido en su resultado. Entonces, vamos a esperar un momentico. Miren, lo que en este caso, pues el informe salió bastante rápido. Entonces dice, el informe para quien está orientado, de parte de quién, la fecha y el asunto. Digamos que todo esto que Gemini nos está mostrando, siempre pues lo podemos adaptar. O sea, la idea es que revisemos los resultados y sobre eso, pues, por supuesto, poner como nuestro punto de vista, nuestro análisis y demás. En este caso, entonces, aparece un informe con una estructura donde está un resumen, un problema, el impacto, lo que hablábamos, análisis costo-beneficio, el retorno de la inversión, cronograma de implementación y conclusiones. Entonces, ¿esto de dónde sale? ¿O por qué me está hablando, digamos, de costos, de precios, si dentro de lo que yo le di en la instrucción no aparecía nada? Es básicamente también porque él va a traer información de Internet para basar como su estructura y su propuesta. Digamos, también analizando como, bueno, estamos hablando del sector audiovisual, estamos hablando de un entorno académico, estamos hablando de equipo que está enfocado para este tema audiovisual y pues Gemini toma todos esos elementos y sobre eso construye. Por eso es que si bien la información es verídica y funciona, pues nosotros tenemos también que revisar pues esas fuentes, ¿listo? O esa información. También habíamos dentro de la instrucción hecho un comentario que decía algo así basado como, ¿dónde está? Sí, por acá, entonces justifica la inversión. Sin beneficios y demás, ahí está, sí. Entonces, como, ¿cuáles son esos elementos sobre los que nosotros podemos como plantear o justificar el por qué? Entonces, por eso nos dice, miren, esos son como los elementos o los equipos que son importantes o que se trabajan más para la parte audiovisual, también pues leyendo como el contexto de lo que le hemos dado en la instrucción y sobre eso pues también se va a apoyar. En cuanto a las fechas, está, digamos, pensados dentro del, partiendo, digamos, de hoy, o
suponiendo que hoy se manda esa propuesta, entonces más o menos cómo sería ese plan de trabajo y demás. Todo esto se puede modificar. Aquí en la parte de arriba, por ejemplo, voy a seleccionar esto de acá. Nosotros, por ejemplo, lo podemos imprimir, lo podemos compartir, por ejemplo, en un documento, copiar ese contenido e irlo a pegar, por ejemplo, en un correo electrónico. O sobre esto yo también puedo crear otras cosas. Digamos que, y se los mencionaba hace un momento, Canvas en este caso es una herramienta que es más creativa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este informe yo lo puedo convertir en una infografía que visualmente sea mucho más amigable mostrar esta como instrucción o análisis de una forma visual que sea como impactante, atrayente, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de otro tema, por ejemplo, podría crear una página web, ¿sí? Y, o hacer, por ejemplo, un cuestionario. Voy a poner un ejemplo para los docentes que quieren hacer algún cuestionario sobre la temática de alguna de sus clases, alguno de los temas vistos. Entonces pueden generar con base en ese plan de estudios o pues eso que se preparó de esa temática, un cuestionario como, sí, como diferente, atrayente, que Gemini pues, nos puede ayudar a construir. Las tarjetas didácticas están también enfocadas, por ejemplo, en una presentación de la información de manera distinta, o sea, hagan de cuenta como cuando uno, no sé, ahora se me ocurre como en el colegio, cuando uno estaba chiquito, que la profesora a uno le mostraba la imagen de una manzana, ¿cierto? Y entonces uno como que lo identificaba y mostraba en otra tarjeta la palabra. Y entonces uno aprendía a leer y asociar la imagen de la manzana con la escritura. Es algo parecido, o sea, lo podemos implementar tan abstracto como mi ejemplo, como algo un poco más, bueno, más desarrollado, pues digamos, entendiendo que estamos en un entorno de educación más avanzado. Y el resumen de audio, que también puede funcionar no propiamente como para este prompt, pero sí para otros, por ejemplo, que yo le pueda pedir que la información la transforme en un audio muy similar como un podcast. ¿Sí? Entonces, así que uno diga como, me gustaría como sobre este tema que la gente conozca y que pueda escuchar de una forma, no sé, mientras va en un trancón o metido en transporte público, que se vaya interesando de una investigación que yo estoy haciendo y lo vamos a hacer a través pues, de este resumen de audio. Ya si queremos pues ir un poco más avanzados o, o pues como explorar otras herramientas, podría también, por ejemplo, describir una aplicación. Entonces, he sabido de personas que, por ejemplo, hacen juegos o hacen aplicaciones para su entorno educativo, para presentar o más bien enseñar de una forma didáctica distinta sobre algún tema. Entonces, fíjense que en este caso, Canvas pues nos puede ofrecer cualquiera de estas opciones. En este caso voy a decir la infografía y vamos a ver cómo este informe que me entregó lo va a desarrollar desde una perspectiva gráfica, visual, diferente. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá, equipo? ¿Mucha información? Gracias, Jesús, Wilson, Juan Pablo. Buenísimo. Gracias, Dani. Por acá tenemos una carita de preocupación, pero no alcancé a ver quién era. Listo, gracias, Andrés. Bueno, yo sé que todo lo que les estoy contando hoy, como les digo, puede ser demasiada información. Igual, la idea es que estos prompts que
les estoy compartiendo, ustedes los puedan poner como en práctica y de esta manera pues también nos vayamos familiarizando mucho más con la herramienta. Miren que por aquí ya se está desarrollando la infografía. No entren en pánico, yo sé que acá hay mucho código, pero ya vamos a ver el resultado, ¿listo? Aquí en Canva manejan como ambas, ¿cómo se llama? Como lecturas. Entonces está la construcción de código, porque esto nos permite que después podamos personalizarlo, ¿listo? Entonces la forma más fácil, guiño, guiño, para aquellos que conocen un poco más de programación, es pues desde ahí. Y miren acá, este sería el resultado que está detrás después de todo ese código que desarrolló Gemini para el informe. Entonces acá está la gestión con su título. Miren que acá nos ofrece unas gráficas, que esto es mucho más amigable a todo ese texto que hace un rato habíamos visto. El ciclo de vida, el impacto en la calidad académica. Entonces miren acá como esos puntos claves que se desarrollaron, cuál es el análisis de la inversión. Entonces fíjense que con números, con gráficos, con datos en general, pues es mucho más fácil y creo que vende más, por decirlo así, la idea, ¿sí? A que si yo le mando un informe que sea solo letras y que la persona tenga que leer. Entonces, esta es una buena alternativa para que ustedes puedan transformar una información textual en algo visual y que también pues sea muy atractivo. ¿Listo? Entonces, este es, como les digo, en la parte de Canvas el código, como pues para entrar un poquito en detalle, pero no vamos como a profundizar en este tema. Ustedes pueden acá personalizar colores, la tipografía, digamos aquí volverlo más orientado a como a la, ¿cómo se llama esto? A la identidad gráfica de la universidad. Entonces, eso, por eso les decía que es bien interesante, como que también nos dé el resultado, en este caso, con código, para que pues se pueda entrar a modificar, sobre todo pues aquellas personas, o si sabemos pues del equipo, digamos, de audiovisual que maneje código, que nos pueda ayudar con esa parte. ¿Listo? Por acá... Erika nos dice, ahora a los días tengo que retirarme de otra reunión. Ah, bueno, tranquila, Erika, igual recuerden equipo que esta sesión está siendo grabada, entonces más adelante ustedes pueden retomar estos temas para poder adelantarse o, bueno, practicar nuevamente. ¿Listo? Por acá, Jesús nos comenta, ¿puedo realizar un proyecto básico con Google Maps con Gemini? Bueno, yo creo que eso depende también de hacia dónde va orientado Jesús. Inicialmente, no sé si Gemini tenga conexión con Google Maps, tocaría validar esa información. Sin embargo, tú puedes hacer como la instrucción desde Gemini, eh, digamos, haciendo como la anotación o alusión a que te gustaría poderlo como realizar o que te dé una instrucción de cómo lo puedes trabajar o desarrollar con Google Maps. Eso podría ser una opción, ¿listo? Porque sí, por el momento, Gemini existe así como esta aplicación que estamos viendo hoy y como la integración con las otras aplicaciones, pero dentro del universo de Workspace. O sea, lo que es correo, calendario, Drive, ofimática de Drive, ¿listo? Pero, por ejemplo, en este caso Google Maps, si bien es un producto desarrollado por Google, no hace parte de Workspace. Entonces, por eso, en ese caso, primero sería mejor validar si se puede trabajar en conjunto o, como les estaba comentando, cómo hacer esa construcción del prompt donde quizás podamos manejarlo
de esa forma, ¿listo? Por acá tenemos la mano levantada de José Eduardo. Adelante, José. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Sí, para hacer la aclaración al compañero, pues el compañero tiene que integrar la API de Google. O sea, Gemini va a ser como un tutor, un guía. Él te va a decir qué paso seguir, pero el entorno de desarrollo lo tienes que hacer como tal. Ya sea en un IDE, ya sea Visual Studio Code, NetBeans, IntelliJ, y la IA te va a ayudar es a hacer los pasos por medio de código. O sea, tú lo que tienes que integrar es la API para que cuando tú llames la API al recurso que necesita, se consuma la API y como tal te deje utilizar digamos, entre comillas, los servicios de Google Maps. Eso se llama así, es llamar una API. Súper, muchas gracias, José Eduardo. Listo. Entonces ahí, para que Jesús en este caso, pues como un adicional y lo puedan ya manejar internamente. ¿Listo? Súper bien, muchas gracias ahí por el comentario, José. Voy a bajar la monita. ¿Listo? Dime. Eh, Listo. Bien, equipo. ¿Alguna otra pregunta, duda con respecto a este tema? ¿Cómo vamos? pues aquí que estar 15 minuticos en esa clase y me abro. Y le dejo hablar acá. La voy a silenciar. Micrófonos, por favor. ¿Sí la silencié, Sí, ya profe? vamos a silenciar por acá que micrófonos que se quedaron abiertos. Listo. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Voy a abrir por acá. Vamos a revisar. Listo. A devolverme. ¿Se acuerdan de la investigación que habíamos hecho inicialmente? Miren que aquí me aparece en la parte izquierda como un puntico azul. Eso quiere decir que en este caso Gemini ya terminó de hacer su investigación. Entonces vamos a ver el resultado y ahorita seguimos con otra aplicación. ¿Listo? Entonces miren acá. Dice, bueno, el estado de la investigación. Me hace el informe, la arquitectura de la investigación, nos hace el análisis comparativo, cuáles son las fronteras tecnológicas entre la inteligencia generativa a la agéntica, para nosotros ahí entender un poco mejor qué es esta, como esa diferencia, la cooperación de la OTAN con Colombia en sus programas de seguridad y demás. Bueno, miren que ahí está un informe bastante interesante. Esto también es muy bueno que ustedes revisen cuáles son las fuentes donde, en este caso, Gemini se basó, porque hay algunas de donde obtiene la información y sobre eso la analiza y nos la comparte en el informe, pero también hay unas fuentes que consulta, pero que no usa, ya sea porque a lo mejor la data es muy antigua o porque a lo mejor hacen mención, pero no profundizan mucho en el tema, entonces, pues digamos en ese caso, eh, la deja ahí como esto fue lo que hice, pero no tomé ningún dato de acá. Y por acá, entonces es bien interesante porque, ¿se acuerdan que hace un rato hablábamos como del alcance del pensamiento de Gemini? Entonces, pues ya es como, bueno, ¿qué fue lo que hice? Entonces, hice esto, después evalué aquello y para que en la parte, digamos, de contexto, de cuáles son los próximos pasos, o sea, esa propuesta que, digamos, en este caso Gemini ofrece sobre la investigación y análisis que hizo, pues también nos comparta, digamos, qué fue o qué es lo que interpreta como de esa información. Entonces, es bien interesante porque de esa manera también nosotros podemos como darnos cuenta como otra perspectiva, en este caso pues de inteligencia artificial, frente al desarrollo o una investigación de un tema. Entonces, nuevamente, em, siempre pues recomiendo que leamos como la investigación, los resultados que Gemini nos comparte, es en un porcentaje bien alto, confiable la información que nos trae. Sin embargo, recordemos que
pues esto no es como nosotros. Entonces pueden haber algunas interpretaciones o incluso pues análisis o ya hablando más en la parte de contenido, de estructura, que no esté como muy bien desarrollado, que la redacción no funcione muy bien. Entonces por eso siempre se recomienda pues que no dejemos y entreguemos con lo que ya nos entregó Gemini, sino que nosotros hagamos también pues, nuestro ejercicio de revisión, de análisis y pues complemento de lo que nosotros pensamos e interpretamos sobre lo que estamos investigando. Por acá tengo la mano levantada de Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Gracias, profe, buen día. Profe, es que yo le di la opción de que me realizara una página web, pero quisiera ver lo que tú acabas de decir, en donde veo como la cita, la parte bibliográfica que él usó para hacer esa página web. Gracias. Listo. Entonces, en ese caso, Juan Pablo, bueno, espérame a ver si tú, ¿dónde le diste la opción de página web? ¿Dices del anterior, En la, el de en la Canvas? página, en la página, en la parte superior derecha. Aquí, donde dice página web, ¿sí? Sí, señora, esa. Ok, listo. En ese caso, Juan Pablo, digamos que la citación, sí. Em, Canvas o pues en general Gemini, cuando crea la página web, es más orientada a cómo organiza la información para que tú la puedas poner de manera creativa en un sitio web o incorporarla como voy a decir, como en la página web de la universidad. Entonces, en ese caso, digamos que es más la estructura creativa visual lo que te va a entregar. Ya después te va a tocar, digamos, de manera manual, integrar como la información como por aparte, ¿listo? Entonces, y es un muy buen comentario ahí, gracias Juan Pablo por eso, porque esa sí es una diferencia en el caso, digamos, de la página web, porque está más pensada es como en estructura, no propiamente como en el contenido, sino como te puedo mostrar esta información de una manera distinta. ¿Listo? Entonces, ahí sí, digamos, en la parte nuevamente como de contenido o pues de citación, sí tocaría como agregarla. Por acá tenemos mano levantada de José Profe, Eduardo. gracias. Vale, Juan Pablo, listo. Y después tenemos el de Bernie. Entonces vamos, José Eduardo, y ya te doy la palabra, Bernie, ¿listo? Sí, compañero Juan Pablo, una pregunta. Creo que no estructuró bien la pregunta. ¿Usted me se está refiriendo a que dónde encuentra la citación de la creación de la página web, o sea, del código o del contenido de la página? Sí, también varía. No, de acuerdo a lo que la profe acabó de explicar, por eso yo hice la pregunta, porque él muestra el código y la vista previa y me hace un informe. Ujú. Ok, bueno, en cuanto a la estructura del código, ella nunca te va a mandar referencias porque se está ejecutando directamente en código HTML y la documentación de HTML pues la encuentras directamente en html.org. Ahí te da como toda la referencia de lo que es digamos, el lenguaje de programación, ¿sí? Lo mismo que el CSS y lo mismo pues si te lo hacen JavaScript también tiene que ir a las páginas directamente de la documentación. Si mandas a hacer una página y que la página te diga sobre lo que estamos hablando sobre las ONG, ahí sí tienes que pedir dentro de el prompt que te genere algo que se llama comentarios, para que tú en la línea de código veas como en verdecito dónde se hace el comentario y te diga cuáles son las referencias. O sea, entre mejor le expliquemos, mayor, digamos, claridad también te da. Entonces, tú ves el código, ves la citación, lo ves en verdecito como una anotación, pero no aparece dentro de la página, solamente tú lo ves en el código. Ah, ok, compañero, muchas gracias.
Listo, súper, José Eduardo. Muchas gracias ahí por el aporte. Bernie, adelante, buenos días. Buenos días, profesora. La pregunta mía es más o menos relacionada a lo que acaba de preguntar Juan Pablo. O sea, él, cuando uno, digamos, le da, digamos que el contenido, que el texto, que la información que se ingresa, le diseña una página web, lo que hace él es, digamos, como organizar la parte del interfaz gráfico de forma visual. No puedo descargar, digamos, ese archivo que él me generó en esa imagen, de tal manera que yo lo pueda, digamos, emplear como si fuese una plantilla dentro de Sites Google para Bueno, poder editarlo. ok, no propiamente, o bueno, sí y no, porque digamos, parte de lo que nos comentaba hace un momento José Eduardo, a nosotros nos entregan un código y sobre ese código es donde nosotros podemos hacer las modificaciones y personalizar eso que nos entrega Gemini. O sea, él nos da una estructura inicial de visual de lo que podemos nosotros como hacer, eh, pensado sobre todo para las personas que no tenemos mucho conocimiento en temas de programación y lectura pues de código. Ahora, también para las personas que sí manejan eso, por eso pues lo genera y lo desarrolla y nos lo entrega para que podamos tener como ambas opciones. En el caso, digamos, para poderlo integrar con la parte de sites, entonces voy a volverme al anterior, ¿listo? Ya lo perdí. ¿Será este? Sí. Voy a copiar este código, ¿vale? Voy a copiar todo el contenido y voy a abrir la aplicación de Sites. Para aquellas personas que no conocen Sites, hace parte de la ofimática de Google, es una aplicación que nos permite, por ejemplo, el desarrollo de páginas web, nuevamente sin tener mucho conocimiento como en diseño web, en programación, realmente es muy amigable para la creación, estructura y organización de contenido, Sites. Y en el caso puntual, por ejemplo, de ese código que acabamos de traer, vamos a encontrar esta opción que se llama incorporar código. Entonces, si tenemos el sitio vacío, todavía sin organizar y demás, podemos incorporarlo, ya sea a la página o, permítanme que desde configuración, no sé si es acá. Ahí acá me van a tener que... Es que hace mucho no uso sites, entonces no sé muy bien dónde es que están. No debería estar acá. Tururú. Bueno, no lo encontré acá, pero sin embargo, desde incorporar, nosotros podemos traer código HTML que hablábamos hace un momento. Le vamos a decir siguiente y aquí podemos insertar. Pero ese resultado, en este caso, fíjense como si fuera como una imagen, ¿listo? O sea, que hace parte como, como de una página dentro de la página web. Si ya, por ejemplo, en temas de navegación y demás, que esto lo queramos construir ya como una página, eso era lo que quería buscar por acá, porque hay otra forma en donde podemos introducir el código para desde ahí partir y armar el sitio web desde Sites, pero se los voy a quedar debiendo. Voy a validar la información porque no recuerdo cuál es el camino para llegar ahí. Entonces, para este caso, Bernie, lo podemos manejar de esta manera, digamos, copiando el código y en Sites agregándolo, pero como si fuera una imagen. Entonces, por ejemplo, funciona muy bien cuando trabajamos en infografías, ¿listo? Pero si ya queremos crearla como página web navegable, me hace falta comentarles ese pequeño paso de cómo lo podemos conectar con Sites
desde el código que nos arroja el Canvas. Pero esa sería la forma en cómo podríamos complementar, digamos, con las herramientas que tenemos disponibles aquí en Workspace. ¿Listo? Entonces yo me quedo con esa tareita de buscarles esa integración con Sites porque no la recuerdo en este momento. Entonces, voy a cerrar por acá y vamos entonces a revisar las dos últimas herramientas que son pues muy rápidas, muy básicas como para que veamos qué otra cosa podemos hacer con Sites. ¿Listo? Perdón, con Gemini. Listo. Entonces, ya veíamos Canvas, ya veíamos investigación profunda. El tema de video y música, ustedes lo pueden explorar si quieren y si lo tenemos disponible, como hay personas que me comentaron que no lo tenían, entonces no vamos a verlo. Vamos a ver entonces el de imagen y cerramos con aprendizaje guiado, que ese también es una herramienta bastante interesante para trabajar. Entonces aquí Gemini Imágenes está asociado con un desarrollador de imagen que se llama Nano Banana. No sé si ustedes lo hayan escuchado, a lo mejor sí. Nano Banana básicamente está enfocado desde la inteligencia artificial a crear imágenes. Entonces, ¿qué recomendaciones siempre se dan? Que seamos muy específicos en qué es lo que queremos que desarrolle, en este caso Gemini, visualmente. Les va a entregar por acá un prompt que bueno, parece demasiado como completo, pero que funciona muy bien y en ese caso, pues, digamos, sí les recomiendo mucho que dentro de la instrucción para una imagen, ustedes definan qué estilo vamos a utilizar, por ejemplo, qué sitio vamos a poner esa imagen. Podemos decir si es que es para en una página web o es una imagen que necesitamos imprimir o que pueda uno modificarla en unas dimensiones gigantes, por ejemplo, para los banners esos que uno ve por la carretera, ¿cierto? Como imagen de publicidad. Entonces, ese tipo como de información también puede ser importante mencionarla en la instrucción para que Gemini pues haga un muy buen producto y se pueda aplicar, digamos, a ese formato que estamos buscando. Por acá Jesús dice, ¿existe la posibilidad de evitar sesgos en los resultados? Sí, pues al final siempre depende mucho, es como de la instrucción que nosotros le demos. O sea, esa es la forma más rápida y fácil de hacerlo. Sin embargo, también pues funciona mucho cuando limitamos, digamos, el tema de las fuentes, o sea, si nos centramos en unas específicas y demás. En Gemini quizás es un poquito más difícil porque pues esto es completamente abierto, ¿no? Y pues se va como tomando elementos de diferentes lados, pero con la buena instrucción pues podemos como ser muy puntuales del alcance de las fuentes y de la información que queremos como analizar. Quizás para la parte de Notebook sí es más fácil porque es un entorno más controlado en cuanto a la información que estamos manejando. Entonces, como les decía al comienzo de la sesión, personalmente yo combino ambas, o sea, Notebook con Gemini, precisamente como para, en algunos escenarios, limitar mi información, mis fuentes, y en otros, pues sí ser como abierta a lo que se encuentre. Entonces, yo creo que Jesús ahí lo podrías manejar combinado con Notebook, si fuese el caso. ¿Listo? Bien, equipo, entonces vamos a utilizar esta que se llama crear imagen. Miren que aquí, bueno, él automáticamente me genera
un pensamiento rápido porque es muy concreto, muy conciso, no hay que analizar mucho. Entonces ahí ya Gemini también como que se adapta a su alcance de inteligencia, por un lado. Y por el otro, en el caso de la imagen, pues también nos hace una propuesta visual de los diferentes estilos que maneja. Entonces, si estamos hablando de una fotografía monocroma, monocroma, o si estamos hablando, por ejemplo, de bocetos, o estamos hablando, por ejemplo, de, bueno, ¿cómo se llama esto? Como animación realista. Entonces tenemos escenarios como este del steampunk, de esta lucha mítica, ya temas un poco más de fotografía artística, como este que se llama Amanecer. Bueno, digamos que hay un montón de opciones. Yo les acabo de compartir a través del chat un prompt que es bien robusto en la información y dice, genera una imagen futurista, en que ahí ya estoy definiendo el estilo, para la portada de mi proyecto de grado sobre energías renovables en zonas no interconectadas. Muestra un panel solar flexible integrado en la selva colombiana, conviviendo, perdón, armónicamente con la naturaleza, con iluminación atardecer. Entonces miren que ahí también puse como un contexto en la parte de iluminación y dice estilo render arquitectónico de 8K. Entonces, bueno, ahí ya empieza uno a meter también algunos temas técnicos de la imagen, como les decía, que pueden ser muy apropiados dependiendo de en dónde voy a utilizar esta imagen. Listo. Entonces vamos a usar este prompt aquí abajo. Vamos a ver entonces cómo nos va. Vamos a demorar un poquitico mientras crea la imagen. Y ya con eso entonces estaríamos haciendo como esta última partecita como creativa. Miren el resultado. A seleccionarlo un momentico. Listo. Ay, perdón. Entonces, fíjense que es una imagen que está, bueno, con su luz de atardecer, con el tema de los paneles integrados, pues como interesante con la naturaleza, muy propio, digamos, de cómo las personas en la parte de la Amazonía o de la selva, en este caso, pues conviven, ¿cierto? Si estoy de acuerdo con la imagen, puedo descargarla. Acá dice descargar en tamaño original. O pues si quiero como generar una nueva respuesta o una nueva propuesta, lo puede hacer. Aquí es importante que sepamos que aunque nosotros le demos la misma instrucción, ¿cierto? Como está generando contenido, o sea, está creando desde ceros una visión, una perspectiva de esto, siempre va a variar. O sea, si tenemos la misma instrucción, seguramente en mi cabeza va a haber una imagen completamente distinta a la que Esteban tiene, a la que Mauricio tiene, a la que Dani tiene, así tengamos la misma información. Pasa exactamente igual con Gemini. Le damos la instrucción, pero seguramente el resultado que les estoy mostrando es completamente distinto al de Ricardo, al de Lauren, y así sucesivamente, al de Angie, al de Aurora. Entonces, para que lo tengamos ahí presente también. Listo. Entonces, este sí es una herramienta como muy sencilla, pero es como de las que más se han venido utilizando recientemente, para que, pues, que existe ahí. Por aquí tenemos un comentario de Esteban que dice, permite trabajar sobre la imagen inicial que creó, ¿se puede descargar? Sí se puede descargar, Esteban. Y sobre la imagen en sí, pues viene mucho también de la instrucción. O sea, la forma en que tú puedes modificar la imagen es más
desde lo que tú quieras cambiar con una instrucción, que propiamente, digamos, aquí retocarla como con programas de edición de foto. Si tú la quieres descargar y hacer como un retoque aparte, lo puedes utilizar así. Pero si, por ejemplo, en cuanto, no sé, que voy a decir que este panel que está aquí más frente, no lo ponga a la izquierda, sino que lo ponga a la derecha o algo así, la modificación tendría que ser a partir de una instrucción, como se originó la inicial, ¿vale? Súper, Esteban, genial. Daniel, ¿tienes la mano levantada adelante? Pues buenos días a todos. Dos aclaraciones respecto pues a lo de Nano Banana y Gemini. Pues en primera instancia, no sé si pueden evidenciar, por favor, ¿le podrías dar clic a la imagen un momentico? Claro que sí, permíteme, ya la ampliamos. Ajá. Pues cualquier imagen que ustedes quieran hacer o editar utilizando Gemini, Nano Banana en este caso, en la parte inferior derecha, ahí se puede ver un símbolo. Ahí pueden detectar cualquier imagen que se haya generado por medio de IA. En este caso, con Gemini, tiene ese símbolo. No importa si ustedes solo quieren editar una imagen, eliminar o agregar algo en la imagen, siempre les va a aparecer ese cosito en la parte inferior derecha para que lo tengan en cuenta. Y segunda anotación que me ha pasado bastante. Normalmente uno le pide una instrucción, como nos mandó la profe, para crear una imagen. Y a veces la imagen no quiere como uno quiere que quede. Entonces uno le comienza a cambiar cosas. Llega un punto en donde la IA se confunde y ya no te da lo que tú quieres. Si tú en realidad ya sabes en ciencia cierta qué pedir después de todos los cambios que hiciste, es mejor crear un chat aparte, un chat nuevo, para que digamos así como la inteligencia, como los servidores de la IA se enfríen, digamos así, poderlos dejarlo descansar y al momento de crear otra estancia, prácticamente iniciar desde cero, para que ya cuando tengas todas las características específicas de la imagen, al momento de crearla, ya se acerque más a lo que uno realmente quiere. Ujú. Listo, súper, Daniel. Muchas gracias ahí por tu comentario. Y voy a complementar, digamos, con lo que Daniel nos comentó, y es lo siguiente. Si ustedes tienen imágenes de referencia, no sé, una fotografía con una iluminación específica, el logo de la universidad, no sé, el texto de alguna propaganda o algo por el estilo. Nosotros aquí en Gemini también le podemos dar esa opción. Voy a quitar esta consigna. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí agregar archivos, le puedo decir subir archivos y adjuntar esas tres imágenes. Y dentro de la instrucción, que también tiene que ser muy precisa, pues decirle como, miren, quiero que tenga este estilo de iluminación, que se respete este título o que maneje la tipografía de esta propaganda y que, no sé, en la mitad de la imagen o en alguna de las orientaciones de las esquinas aparezca el logo de la universidad. Entonces, esa también puede ser una forma en la que podemos, digamos, limitar un poquito como la creatividad de Gemini según lo que nosotros tenemos como de ideas, de elementos que queremos además que agregue dentro de la imagen. Porque a veces podemos decirle dentro de la instrucción como, y agregue el logo de la universidad. Y entonces resulta que nuestro logo pues ha venido cambiando a lo largo de la historia. Entonces puede tomar un logo que, no sé, fue de hace 10 años y supongamos que recientemente, en los últimos 2 años, tuvimos una nueva imagen, entonces como que ahí podemos entrar un poquito en conflicto también. Siempre, pues entre más precisos y mayor información tenga, en este caso Gemini, pues va a ser mucho mejor el resultado en la parte visual. ¿Listo? Bien, equipo, yo sé que ya son las 10:30. Si está bien con ustedes, regálenme 5 minuticos para terminar de mostrarles la parte de aprendizaje guiado
y ya pues con eso cerrar nuestra sesión. Ay, muchas gracias a todos, qué pena que se nos pasó un poco el tiempo. Listo, entonces, para hablar de aprendizaje guiado, voy a abrir acá una nueva instrucción. Esta es una herramienta que personalmente me gusta mucho porque es una orientación que Gemini desarrolló para que nosotros podamos, así como utilizar la inteligencia para aprender sobre nuevas habilidades, sobre un tema específico, pero de una forma personalizada. Entonces, nos va mostrando como el paso a paso para ir aprendiendo sobre este tema que les comento. Nos hace cuestionarios como para averiguar que efectivamente hemos venido aprendiendo y bueno, pues se va adaptando como toda esta explicación, todo este contenido al ritmo de trabajo de estudio que cada uno tenga. Entonces, podemos utilizarlo, por ejemplo, si somos docentes, para ver una perspectiva distinta, digamos que decir modernizar nuestras clases, ¿cierto? Porque a veces, no sé, vamos a decir como queremos implementar nuevas metodologías ágiles o queremos sí, cambiar un poco la estructura de cómo podemos sí, mostrar nuestros temas, pero no sabemos cómo, entonces con aprendizaje guiado podemos implementar como, bueno, quiero trabajar este tema, ¿cierto? Pero desde una perspectiva de, por ejemplo, con esta metodología ágil. Voy a inventarme cualquier cosa. Entonces, Gemini nos puede como ayudar a estructurar eso. Si, por ejemplo, somos estudiantes o podemos incentivar a nuestros alumnos para que puedan hacer un refuerzo académico sobre algún tema, que pueda que el estudiante le esté costando, no sé, voy a hablar como que es un estudiante de relaciones internacionales o de derecho que tiene dificultades para entender temas de derecho internacional, humanitario, temas por el estilo. Entonces, como para reforzar esos temas. O en el caso, por ejemplo, de las personas administrativas, que quieran adquirir más habilidades, por ejemplo, para la gestión de proyectos, o en temas como administrativos. Entonces, no, es que hoy en día, como está de moda todo este tema del Scrum, entonces, ¿cómo puedo yo tener un conocimiento y adquirir habilidades sobre esta metodología si todavía no tengo mucho tiempo para meterme, como a certificarme o a tener cursos sobre el tema, pero sí quisiera empezar como a implementarlo en mi día a día? Eso nos puede ayudar en este caso el aprendizaje guiado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar lo que hablamos del profesor, de cómo podemos implementar metodologías ágiles, perdón, en nuestras clases, o sea, como un tema de innovación tecnológica. Entonces voy a mandarles este último prompt por acá. ¿Listo? Y dice, actúa como un experto en pedagogía universitaria y sé mi tutor personal. Quiero aprender sobre la metodología de aprendizaje basado en retos para aplicarla en mi clase en la Universidad Militar. No me des toda la información de golpe, o pues de una. Enséñame paso a paso, explícame el concepto básico, hazme preguntas cortas para identificar si entendí bien y pues una vez vaya respondiendo, propon ejemplos prácticos para una clase de ingeniería y así vamos avanzando de nivel. Entonces, esa puede ser también como una instrucción bien interesante, como les digo, dándole a Gemini la idea de qué es lo que quiero, cómo lo quiero y también cuál es como mi forma de aprendizaje para que lo adapten y lo personalicen. Entonces, vamos a copiar esto. Y ya entonces aquí Gemini empieza como a generar un plan. ¿Listo?
Entonces me va a decir, listo, vamos a hablar de la idea general, vamos a ver cómo evoluciona, cuál es el resultado que esperamos en este caso que los alumnos adapten y cómo pues nosotros lo vamos a ir implementando en nuestras clases. Entonces aquí empieza con preguntas como, ¿cuál consideras que es la principal diferencia entre estudiar un caso teórico en clase y aplicar el aprendizaje basado en retos? Si no tenemos ni idea, podemos contestar como, no tengo ni idea. Por ejemplo, ni idea. Es un concepto completamente nuevo para mí. Ahí. Entonces, fíjense que ahí uno ya empieza como a tener un diálogo, en este caso como con ese tutor, ¿cierto? Con esa guía. Y de ahí entonces miren que ya empieza él decir, bueno, tranquilo, no hay problema. Entonces vamos a definir primero los conceptos. Entonces, este es un ejemplo sobre este tema. Entonces, ¿cómo lo aplicamos en una clase tradicional? ¿Cómo lo aplicamos basado en retos? Y ya entonces, si con este ejemplo entendí, puedo como continuar. Si hay algo que necesito reforzar, lo puedo comentar y de esa manera voy entonces teniendo un aprendizaje y una conversación pues con Gemini para ir aprendiendo sobre un tema específico. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos aprendizaje guiado. Aquí podemos pues aprender de cualquier tema. Por supuesto, bueno, digamos que es muy, por un lado, como les decía, muy orientado a la forma en cómo nosotros vamos aprendiendo y pues que Gemini va también analizando y viendo cómo nos funciona. ¿Listo? Entonces, por acá yo sé que hay personas que nos pueden hacer caras de, ¿y esto cómo nos funciona a nosotros? O que como profesores, pues puede aplicarnos o no, o si nos va a quitar el trabajo. No, no nos va a quitar el trabajo, tranquilos. Pero sí es una buena forma en la que uno puede como, sí, buscar como alternativas, por un lado, digamos, de enfoques diferentes de trabajo. También siempre es muy bueno como uno ir aprendiendo y sabemos que pues con tantas cosas que hay no tenemos mucho tiempo como dedicarnos conscientemente a ese aprendizaje, pero Gemini en este caso pues nos puede ayudar fácilmente como a poder adquirir conocimientos sobre un tema específico al ritmo que nosotros necesitemos, pero también a la velocidad que pues hoy en día todo nos está como pidiendo. Entonces es una buena alternativa ahí como para que la tengamos presente. Bueno, equipo, entonces se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Les voy a pasar a través del chat un link de encuesta para que por favor me regalen estas preguntitas, se las voy a mostrar rápidamente. Es una encuesta súper cortica, de hecho ya está prellenada. Entonces aquí para que me regalen su correo electrónico institucional, ya está el tema que vimos el día de hoy. Mi nombre como capacitador, que soy Luisa Espinosa, y de ahí en adelante, pues, la calificación que ustedes consideren con respecto, pues, a la experiencia que tuvieron hoy con su capacitación. ¿Listo? Y al final, si tienen algún comentario referente a la capacitación o si queda, por ejemplo, alguna pregunta que quieran hacer relacionada con lo que vimos el día de hoy, la pueden dejar en esa última casilla que nosotros con mucho gusto la revisamos y daremos respuesta. ¿Listo? Recuerden también pues que esta grabación va a quedar en el evento del día de hoy y también pues en el canal de YouTube que ustedes internamente manejan para todo el tema de capacitaciones, para que lo puedan ahí tener como material de apoyo y de consulta. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.